Bueno, ante todo, buenos días. Agradecer a la escuela ESIEP nuevamente. Bueno, en esta oportunidad hemos tenido algunos aspectos técnicos que nos han demorado la transmisión, pero lo importante es que hemos podido salir a dar las clases. Bueno, ya estamos prácticamente en la parte final del curso. Es un ámbito totalmente distinto a las anteriores, ya que aquí se van a ver más asuntos de aspecto legal, asuntos de ejecución o inejecución de obligaciones que derivan a la solución de controversias, ¿no? Llámese arbitraje, conciliación, junta de disputas en caso de obras. eh, y todos esos aspectos normativos o entes legales que tienen por finalidad solucionar una controversia. Como a lo largo de este curso hemos visto pues que para realizar una contratación pública, sea para bienes, servicios o la ejecución de obra, se requieren eh, ciertos planes actualizados, disponibilidad presupuestal asignada por el Estado, las metas plasmadas por la entidad en el plan operativo institucional, las mismas que tienen que estar vinculadas con el plan anual de contrataciones, y estas a su vez se programan para que se realicen o se convoquen los procedimientos de selección durante los años y de acuerdo a las necesidades que tiene la entidad. Entonces ya hemos visto que esta norma de contrataciones o este procedimiento tiene tres fases, ¿no? La etapa preparatoria, la etapa de selección y la etapa de ejecución contractual. La etapa de selección, la etapa preparatoria, perdón, como bien sabemos, son todos los aspectos que se trabajan anterior al procedimiento de selección, donde básicamente se encuentra la formulación del requerimiento por el área usuaria, la remisión al órgano encargado de las contrataciones, las coordinaciones que se tienen que hacer, el requerimiento o disponibilidad presupuestal, las fórmulas de reajuste, todos esos aspectos que tiene que contar el órgano encargado de las contrataciones para poder eh, incluir en su plan anual de contrataciones y de acuerdo al programa establecido, sea este mismo órgano o el comité de selección quien se encarga de conducir el procedimiento de selección hasta el otorgamiento de la buena pro. También sabemos que dentro de esta etapa hay unas subactividades, ¿no? Relacionadas directamente a la parte de la selección, como es la convocatoria, el registro de participantes, las consultas y observaciones, consultas cuando se requiere alguna aclaración ya que no está clara, observaciones cuando hay un aparente incumplimiento o inobservancia a la parte normativa de contrataciones, eh, la adjudicación propiamente dicha del otorgamiento de la buena pro y quedando al final ya la etapa del contrato. Entonces, ya habiendo pasado la primera y segunda etapa, ingresamos al mundo de la ejecución contractual, ¿no? Eh, y a diferencia de la contratación civil, porque los contratos civiles están previstos y regulados en el Código Civil vigente, ¿no? Que es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial. En este caso, prácticamente el proveedor no tiene una fórmula como para negociar un contrato como en el ámbito civil. Acá se adhieren a las reglas, el proveedor, el contratista, el participante, se adhiere a las reglas que la entidad ha plasmado en su documento de procedimiento de selección, que son las bases.
Entonces es una especie de contrato de adhesión a la entidad. Entonces, ¿qué es lo que señala, ¿no?, la norma? ¿No? Que el contrato tiene que ser firmado por escrito, de acuerdo a la proforma que está incluida en las bases. Saben también ustedes que todos los órganos encargados de las contrataciones utilizan bases estandarizadas que se encuentran registradas en el SEAS, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del OCE. Entonces, en estas bases, en una parte se encuentra un apartado donde se incluye un proyecto de contrato. Entonces, esta es la proforma del contrato. Tenemos que tener en cuenta que esta proforma del contrato es el proyecto que se va a materializar una vez que se haya adjudicado la buena pro, incluyendo las cláusulas que indican y las particularidades de la contratación de la entidad. También debemos saber que este contrato comprende las bases, es decir, los documentos del procedimiento de selección, y asimismo la propuesta económica o las mejoras que haya planteado el contratista. Estoy haciendo este acercamiento a la etapa de ejecución contractual, toda vez que en la siguiente clase vamos a ver con mayor profundidad los plazos, las garantías, la fórmula anticorrupción, las modificaciones del contrato, cuáles son las causas de la modificación, cuándo se modifican, por qué no se modifican, la solución de controversia. Entonces, como ven, es un aspecto que es una etapa que tiene varias aristas. Entonces, es por eso que quiero un poco hacer un inicio, una introducción respecto a estos asuntos para que vayan conociendo. Bueno, básicamente los que no tienen mucha experiencia en el tema de contrataciones, pero entiendo de que a este curso se han presentado diversos participantes que no necesariamente trabajan en el órgano encargado de las contrataciones o quizás en una dependencia que directamente se vincula a ella. Por eso que hago esta introducción. Entonces, el contrato, como señala la norma, es un contrato escrito, regulado según las formalidades que ofrece la ley y el reglamento de contrataciones. Además, el contrato comprende, como le digo, las bases y las propuestas. Es decir, las bases, todo lo que ha señalado la entidad, lo que quiere, los entregables, las fórmulas, el plazo, en qué momento, en qué lugares, ahí están todas las particularidades que requiere la entidad. Asimismo, también se incluye la oferta del participante que ganó la buena. Ahí perdón, se debe observar si es que este participante o este postor que fue el beneficiario con la buena pro presentó alguna mejora, es decir, que al producto que él iba a entregar, si es que es un bien, por decir, unas computadoras, él además de las computadoras ha podido incrementar alguna mejora. De repente, por cada 5 computadoras de 100 compradas, entrega un estabilizador o 2 estabilizadores. Entonces, dependiendo de la cantidad de computadoras que adquiera, hay una proporción en la entrega de los estabilizadores. Y estos estabilizadores vienen a ser una mejora, que precisamente esta mejora ha sido considerada como un factor de evaluación para adjudicarle la buena. Es muy probable. Y así como en este caso, varios donde los postores también no solamente de repente plantean mejoras, sino ofrecen entregar el servicio en el menor tiempo posible. Entonces la entidad requiere este servicio en el menor tiempo. Entonces por eso que también se considera como un factor de evaluación el tiempo. Es muy distinto que me traigan un equipo médico con una situación de pandemia
de acá a 30 días de firmado el contrato a que me lo entreguen a 5 días de firmado el contrato. Entonces, un factor de evaluación que en estas circunstancias tiene un aspecto sustancial para poder determinar o calificar como mejora este factor de evaluación. Entonces, hay diversas formas para plantear mejoras, para ofrecer, además del producto, un adicional para beneficio de la entidad. Entonces, es así como estas mejoras se tienen que plasmar en el contrato. Por eso que señala que el contrato no solamente comprende las 5 o 6 hojas que se firman, sino las bases que están en el expediente de contratación y la oferta del postor ganador, porque allí contiene qué es lo que ha incluido, cuál es lo adicional, la mejora adicional. Entonces, esos 3 aspectos van a comprender el contrato, de tal manera que cuando en algún momento pueda existir una controversia respecto a la ejecución contractual, a la interpretación de algún aspecto, no solamente nos referimos al contrato, tenemos que retrotraer y verificar cuáles son las reglas, cuáles son las bases, qué es lo que la entidad realmente pidió o qué es lo que el postor ofreció. De repente en el contrato se señaló que el plazo de la garantía comercial era 12 meses, sin embargo lo que pedía la entidad era 24 meses. Entonces, es por eso que no solamente se comprende el contrato, sino las bases y la propuesta que haya hecho el contratista, el postor. Otro aspecto también a mencionar son las modificaciones al contrato. Y las modificaciones al contrato se puede realizar por parte de la entidad o a solicitud del contratista. Entonces, básicamente encontramos 3 conceptos para modificar un contrato, que es la ejecución de prestaciones adicionales, la reducción del contrato, las prestaciones del contrato, y las ampliaciones al contrato. Y el cuarto que es digamos que es una ventana, si se puede decir, para otros casos que se puedan considerar para modificar el contrato. Es importante también saber que cualquier modificación al contrato no tiene que afectar el equilibrio económico de esto. Es decir, que cualquier modificación no tiene por qué afectar a la entidad algún asunto económico que se vaya, como consecuencia de un adicional, se vayan a incrementar los precios. O de repente vaya a haber un aspecto de una exoneración de pago, de la inclusión de gastos generales. Entonces, cualquier modificación al contrato, la norma señala que no debe de afectar este equilibrio económico. Es decir, que el pacto, lo convenido en el contrato respecto al precio, al pago, tiene que mantenerse, no tiene por qué elevarse, ni mucho menos que se le afecte a la entidad. Entonces, cuando hablamos de ejecución de prestaciones adicionales, que es una modalidad para modificar el contrato, esta es una figura legal que es excepcional. Hay que tener presente siempre esta consideración de la excepcionalidad. No por el hecho de que el órgano encargado de las contrataciones tenga suscrito un contrato firmado con un proveedor o contratista, no necesariamente se le tiene que hacer un adicional o realizar ejecuciones adicionales a ese contrato. No necesariamente, es una circunstancia excepcional donde el área usuaria debe de solicitar esta prestación adicional porque su stock ha disminuido de acuerdo, según la ocurrencia de un hecho, por decir en caso de la pandemia.
eh, una institución de prestación de salud que tiene un stock de medicinas, en esta oportunidad puede tener una cierta cantidad de vacunas, digamos que 1000 vacunas, porque 1000 vacunas es el histórico de lo que normalmente se consume durante el año. Pero sin embargo, estas 1000 vacunas ya se consumieron por esta situación de pandemia. Y en marzo o mayo ya se consumieron las 1000 vacunas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya no nos está alcanzando la vacuna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De manera excepcional, ahí podemos hacer una ejecución de prestación adicional, que prácticamente es colgarnos de ese contrato para comprar hasta un 25% del contrato principal. Y siempre que contribuya a la finalidad del contrato. ¿Cuál era la finalidad del contrato en el caso de comprar medicinas? En proporcionar, dispensar medicinas a los pacientes. Entonces, para poder continuar, la norma nos prevé esta excepción, que es eh, realizar este adicional hasta por el tope máximo del 25% del contrato principal. Ese es el tope. Entonces, para que pueda hacer este procedimiento, el área usuaria hace un documento, un informe haciendo el requerimiento para la prestación adicional, lo canaliza el órgano encargado de las contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones requiere disponibilidad presupuestal y sale con una ejecución adicional, que esa es una modificación al contrato. Le solicita al contratista que requiere el 25% adicional al contrato para las medicinas, el contratista le responde que sí, efectivamente tiene, y logran modificar el contrato. Entonces ya no vas a comprar 1000, vas a comprar 1250 vacunas, citando el ejemplo. Entonces es ahí nos encontramos en la figura de una ejecución de prestación adicional, que es una modalidad para modificar el contrato. Lo otro es la reducción del contrato. También, así como al contrato se puede hacer un adicional hasta por el 25%, también es sujeto a una reducción hasta por el 25%, cuando la entidad no necesita ya el mantener esa cantidad de medicinas porque de repente tuvo una donación de un país extranjero, entonces está sobreestoqueado de medicina. Entonces, como está sobreestoqueado, y para evitar gastar un presupuesto, digamos que absurdo, porque ya está sumamente estoqueado, entonces la ley le faculta a la entidad poder modificar el contrato reduciendo también hasta el máximo permitido del 25%. También se comunica al contratista las razones de la reducción y se realiza esta modificación, que va a derivar en una adenda. Tanto la ejecución de prestación adicional como la reducción van a derivar en una adenda donde se van a plasmar esos adicionales o estas reducciones. Ahora, pasamos a la ampliación de contrato. Y la ampliación de contrato es normalmente quien lo plantea es el contratista, debido a circunstancias de fuerza mayor, de caso fortuito, que no es de responsabilidad del contratista. Por ejemplo, por citar un caso, un contratista que haya sido adjudicado con la Buena Pro para implementar unos módulos de educación en el BRAEM o en algunas zonas de Ayacucho o Huancayo vinculadas al BRAEM. Entonces ellos cuentan con un plazo para la implementación y la entrega de estos módulos. Sin embargo, por factores climatológicos o de repente inclusive por aspectos de violencia, del terrorismo, hacen imposible que este contratista pueda llegar al lugar a poder realizar su trabajo e implementar el módulo. Entonces, esta circunstancia no es de responsabilidad del contratista. Por un caso del clima, un factor climatológico, un huaico que le impide, aspectos de violencia, el terrorismo que también le impide, o
el colapso de un puente, que es una vía principal de acceso para llegar a ese lugar. Entonces son aspectos que no son de responsabilidad del contratista. Entonces, por esas causas de fuerza mayor o caso fortuito, es que le impiden al contratista llevar a cabo su obligación, que es la implementación del módulo. Entonces, bajo estas circunstancias, el contratista, el empresario, presenta a la entidad dentro de los 7 días de ocurrido el hecho generador, es decir, el factor climatológico, los aspectos de violencia, el derrumbe del puente. Dentro de los 7 días presenta la ampliación del plazo. Si es que el módulo tuvo que entregarse, digamos, el 30 o el 20 de octubre, por estas consideraciones no lo va a poder entregar el 20 de octubre, pedirá un mes más, 2 meses más. Entonces, pero esta propuesta de ampliación tiene que estar debidamente documentada, tiene que estar probada, no solamente por el dicho del contratista se le tiene que aceptar la ampliación. Entonces se tiene que presentar la documentación, el contratista presenta la ampliación del plazo, el órgano encargado de las contrataciones evalúa los documentos probatorios que sustentan su requerimiento y hace las gestiones para aceptar o declarar procedente la ampliación del contrato. La entidad tiene 10 días hábiles de comunicado a la solicitud de ampliación del plazo por el contratista para pronunciarse sobre su viabilidad. Tiene 10 días hábiles de plazo. En caso la entidad no responda dentro de estos 10 días hábiles, opera o se aplica el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa? Que si dentro de los 10 días la entidad no responde, el contratista entiende por aprobado su ampliación de plazo contractual. Otro aspecto también que tiene que evaluar el órgano encargado de las contrataciones es que la ampliación de los contratos, de acuerdo a las normas, generan los gastos o los pagos por gastos generales. Entonces, normalmente en las entidades del Estado, cuando se realizan estas ampliaciones del contrato, el órgano encargado de las contrataciones conviene con el contratista para que no haya gastos o cobros o pagos por esos mayores gastos generales. Porque si se ha paralizado, dependiendo de cada caso, si se ha paralizado la obra, no van a trabajar, no van a haber maquinaria, no van a haber obreros, operarios, entonces no habría por qué pagarle por una situación de gastos generales. Entonces, esa es una evaluación que tiene que hacer el órgano encargado de las contrataciones. Esta es la tercera causal para modificar el contrato, y la otra que es una puerta, que es una ventana, está relacionada a otras formas de modificar el contrato. De repente, por algunos aspectos, de repente se ha comprado un laptop de la 10ª generación, y la entidad ha comprado los laptops de 10ª generación. Sin embargo, en el transcurso del plazo para entregar, ingresa un lote de última generación, y el contratista le puede ofrecer que del 100% le puede dar 90, digamos, el 90% de las computadoras de 10ª generación y el otro 10% de última, para que vea cuáles son las últimas funciones, las nuevas bondades que ofrece, y la entidad puede aceptar o no puede aceptar. Entonces, estas particularidades que buscan modificar el contrato pueden ser aceptadas por la entidad porque puede ser beneficiosa. Vamos a tener un 90% de laptop de 10ª generación y un 10% de última generación, para ver en el próximo lote ya vamos a comprar las de última generación porque ya sabemos cómo funciona, qué bondades tienen, etcétera, pero siempre y cuando no afecte el equilibrio económico del contrato. Es decir,
que por el hecho que me entreguen estas 10% algunas laptops de última generación no va a significar que me van a incrementar el precio. Eso es importante. Y para ello, en este tipo de modificaciones, el órgano encargado de las contrataciones tiene que hacer un informe técnico legal sobre la viabilidad, tiene que plasmarlo, los beneficios, todos los aspectos que van a favorecer a la entidad para que pueda ser viable. Entonces, estas son las causas para poder modificar un contrato, y así como otros aspectos que se pueden presentar en cada caso particular. En el contrato, propiamente dicho, tienen que estar incluidas cláusulas obligatorias, que es cláusula de corrupción, cláusula de garantías, cláusula de solución de controversias. Son cláusulas que ya se encuentran especificadas en la proforma del contrato, que se encuentra contenido en las bases. Las bases ya están consideradas, pero de todas maneras es necesario que reforzarlo, para que lo tengan en cuenta, y saber que cualquier irregularidad, cualquier aspecto, cualquier indicio o hallazgo de corrupción bajo esa cláusula se puede resolver el contrato. Entonces, en ese contrato también se van a fijar cuestiones de pago, los entregables, las obligaciones, las formas en cómo se van a entregar. Si es un servicio de transporte, cuál es el procedimiento, cuáles son los puntos de entrega en Hilo, en Arequipa, en Cajamarca, en Tumbes, cuál es la mecánica, quién le va a firmar la recepción de la guía de internamiento. Asimismo, en el contrato se plasma cuál es la dependencia pertinente que le va a dar la conformidad del servicio, que le va a dar la constatación del servicio, la conformidad del bien. Ahí en este contrato se señala cuál es la dependencia encargada y responsable para dar la conformidad. Y este es un aspecto también sustancial, porque depende de esta constatación de servicio o conformidad de los bienes, va a depender la salud del contrato, va a depender la continuidad del contrato, porque si en caso esta dependencia observe los entregables, el servicio, quiere decir que el contratista no está entregando los bienes o los servicios que ha requerido, que necesita la entidad. Y es ahí donde vienen ya las controversias. Porque si él observa los bienes, los servicios, va a dar lugar a que no le van a pagar, va a dar lugar a que se va a generar una controversia, va a dar lugar a que el contratista o la entidad resuelva el contrato. Nos vayamos al ámbito de la solución de controversias, vamos a una conciliación, un centro de conciliación, que puede ser en el OCE, nos vamos a un arbitraje, que puede ser la Cámara de Comercio, donde vamos a discutir la interpretación y la ejecución del contrato. Pero básicamente todo esto radica en esta conformidad que tiene que dar el área usuaria, o la dependencia a quien se le haya delegado esta responsabilidad. Mucho tiene que ver. Si en caso el área usuaria detectase que hay artículos que no cumplen con los requerimientos técnicos, con los términos de referencia, los hará notar, los hará constar, le dará un plazo, eso también está previsto en la norma, le da un plazo al contratista para que subsane estas observaciones. Y vencido el plazo y de no subsanar las observaciones, ya el área usuaria o el área pertinente dará cuenta, dejará constancia que no se ha dado la conformidad porque no se ha cumplido con entregar los bienes, servicios o hasta obras de acuerdo a lo que la entidad ha solicitado. Entonces, ya ahí entramos al plano de la controversia, de los asuntos controversiales, la Junta de Disputas, que básicamente ya está directamente relacionado con cuando es la ejecución de obras, ¿no? Cuando hay ejecución de obras, tiene mucho que ver el residente de obra, que está digamos que es el ingeniero que está permanentemente en la obra, tiene que ver
las actividades que funge el supervisor o que realiza el supervisor, de verificar que todo lo que está planeado y programado se ejecute dentro de los plazos, dentro de los días, informando a la entidad. Entonces, cuando se da un tipo de disputa, ¿quiénes van a ser los que van a participar normalmente? El residente de obra, aparte del contratista, el supervisor, etcétera. Pero este es en el caso de obra. Importante, repito, la dependencia que dé la conformidad. Porque además, si es que se da una conformidad sin a sabiendas de que estamos recibiendo un producto, un bien, un servicio defectuoso, que no cumple con las características que pide la entidad y lo da como válido, al final, cuando se detecte estos vicios, estos errores, son los responsables directamente de esta actividad, porque la conformidad da paso o da pie al pago correspondiente. Es esta dependencia quien le va a decir al contratista: muy bien, me has entregado las computadoras en óptimas condiciones, funcionando, con las cámaras de mejora que propusiste, y lo estamos recibiendo porque lo estás entregando conforme al contrato. Firman el acta, dan la conformidad, esa conformidad genera que el órgano encargado de las contrataciones realice todas las gestiones para que paguen. Resulta que se paga, bueno, como el caso de la policía, resulta que se paga en tiempo récord, en un día lo pagan, y cuando quieren sacar las computadoras para llevarlas a la comisaría o a cualquier dependencia, las computadoras, o muchas de ellas, no tenían placas, le faltaban componentes y no prendían. Entonces, cuando ya se haya este indicio de corrupción, por decirlo así, los directos responsables es la dependencia que se encargó de dar la conformidad del servicio, de dar la conformidad del bien. Ellos son los directamente responsables porque ellos previamente han tenido que verificar computadora por computadora, hacerla aprender, y además verificar si es que el contratista está cumpliendo con los parámetros. Entonces, es importante saberlo esto. Los directos responsables, quienes asumen responsabilidad sobre actos de corrupción, hablando ya con más directo, son los encargados de dar la conformidad. Entonces es mejor que, si es que ahí hubiera alguna observación, se plasme en un documento, se le corra traslado al contratista para que subsane dentro de un plazo razonable, y luego este plazo, o vencido este plazo, sin que haya subsanado, recién se proceda a dar cuenta al órgano encargado de las contrataciones para que se resuelva el contrato, se tomen las acciones correspondientes. Asimismo, para la firma del contrato se exige la presentación de garantías, ¿no? Cuando el procedimiento de selección sobrepasa los 100.000 soles. Entonces el contratista tiene que entregar una garantía que es el 10% del contrato principal. Acá también tiene que ver el órgano encargado de las contrataciones, que tiene que verificar que esta garantía, la carta fianza, el documento que presente, haya sido emitido por una entidad financiera que esté dentro del listado de la SBS como entidades serias y responsables para emitir este tipo de cartas, de documentos, de garantías, de tal manera que no haya problemas, como ha ocurrido, que es lo que ha sucedido en casos, por experiencia. Viene un contratista, ganó la buena pro, entrega a la firma del contrato una garantía de la cooperativa Periquito X, y resulta que este contratista se le hizo un pago por unos entregables, etcétera, y no cumple con la totalidad de sus obligaciones. Entonces, cuando le resuelven el contrato y cuando van a ejecutar la garantía, resulta que en la comunicación que se le hace a la entidad se opone de ejecutar la garantía, es decir, de hacer líquida el monto que estuvo garantizado, y plantea una serie de excusas.
¿Qué es lo que sucede ahí? La entidad no ejecuta ninguna garantía, no le dan ningún concepto dinerario por esa garantía, porque esta cooperativa simplemente por falta de liquidez no tiene cómo honrar ese reconocimiento de garantía y la entidad es la más perjudicada. Por eso es que el órgano encargado de las contrataciones tiene que verificar que esta carta fianza o la garantía que se haya dispensado por la entidad financiera respectiva se encuentre dentro del listado del SBS y de tal manera que a su solo requerimiento esta garantía tiene que ser irrevocable, tiene que ser inmediata para que en un plazo de breve pueda ejecutarse y pueda entregarse este concepto a la entidad. Es importante estos aspectos también. Ya hemos hablado de que toda interpretación, inejecución, controversia respecto al contrato se soluciona normalmente en un centro de conciliación, en un arbitraje, donde el órgano encargado de las contrataciones nuevamente tiene que formular un informe técnico legal donde evalúe cuáles son las consideraciones del costo-beneficio, si es que tenemos posibilidades de éxito en la controversia o en el arbitraje, o de resolverlo cuanto antes o de acordar cuanto antes. O sea, el órgano encargado de las contrataciones es quien va a observar, es el visionario. Si es que la controversia, si es que esta controversia sucedida o ocurrida, una vez resuelta por el conciliador o por el árbitro, va a ser qué expectativas tiene la entidad para ganar de éxito en esta contratación. Porque si yo como órgano encargado de las contrataciones me doy cuenta que esta controversia ha sido ocurrida como consecuencia de la entidad o de algunos funcionarios de la entidad por algún error, vicio, etcétera, y sabemos que por culpa misma de la entidad no se ha cumplido con la continuidad del contrato o se ha interrumpido, entonces yo sé que no voy a tener éxito en el laudo o en la conciliación, porque la razón probablemente la tiene el contratista. Si yo veo eso, yo no le voy a decir a la entidad o al titular, vayamos hasta el arbitraje porque lo vamos a ganar, sabiendo de que el error parte de la entidad. Y es lo que normalmente pasa, los errores ocurren en la entidad. Entonces, por eso que el órgano encargado de las contrataciones tiene que evaluar todas estas situaciones y plasmarlo en un informe técnico legal indicando el costo-beneficio, las expectativas de éxito, comunicarse y coordinar con el procurador público para que salga la defensa de los intereses de la entidad, sea en la conciliación o sea en el arbitraje. Estas particularidades bastante engorrosas son las que tiene que asumir también el órgano encargado de las contrataciones. Es por ello la importancia de esta parte de un procedimiento de selección. Entonces, ya hemos visto la parte introductoria de la etapa de ejecución contractual, las modalidades. Asimismo, también hay una forma de cesión de posesión contractual, es donde el contratista que ganó la buena pro, la ley, salvo excepciones, le permite ceder esos derechos a una tercera persona. Entonces, esos derechos se los transmite una tercera persona de acuerdo a una formalidad que tiene que plasmarse en documentos para que sea esta persona ya la que se va a vincular con la entidad. Pero como repito, si bien es cierto, esta forma legal de transmitir derechos y lo permite la norma, tiene que ser de conocimiento y autorizado por la entidad. Consecuentemente, tiene que indicarse en los documentos del procedimiento de selección, que son las bases, esta probable transmisión o cesión de derechos. Hemos visto el tema de las garantías, hemos visto las modificaciones del contrato, los plazos que se tiene para firmar un contrato,
los requisitos que, que debe de presentar el contratista para la firma del contrato, bueno, tiene que presentar su CCI, eso todo está en los términos de referencia, en las bases, ¿no? Presentar su CCI, su vigencia de poder, si es consorcio, su contrato de consorcio, la presentación de la garantía está por el 10% del contrato principal, todos esos documentos que tiene que presentar al momento de firmar el contrato. Ya una vez firmado el contrato, ya viene lo que son la obligación de las prestaciones por parte del contratista, que es entregar el producto, el bien, el servicio, la obra, y de la entidad a contraentrega, realizar la contraprestación, que es el pago. Caso que hay una controversia, nos vamos a una conciliación o vamos a solucionarlo a través de una conciliación, un arbitraje, la junta de disputas, el nivel que corresponde. Asimismo, en este contrato se plasman las cláusulas obligatorias, la cláusula de corrupción, de solución de controversias, de arbitraje, de las obligaciones, etcétera. Son 4 consideraciones. El pago, las garantías. Entonces, esta es la parte introductoria que me he permitido hacer para que en la próxima clase ya lo analicemos de manera más puntual y profunda, trayendo los artículos pertinentes regulados en la ley de contrataciones. O sea, cuáles son las particularidades para hacer una adicional, una reducción, una ampliación de contrato, en qué casos, podemos citar más ejemplos, las garantías, los tipos, estos aspectos ya un poco más detallados, lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces ya estamos entrando al final, prácticamente la próxima clase es la última. Espero que se esté entendiendo, espero ser un poco didáctico a la hora de plantear los ejemplos y que puedan quedar grabados, ¿no? Ese es lo importante, que queden grabados, aprender de hechos de terceros casos, lo que ha sucedido en otras entidades para evitar cometer los mismos errores. Entonces, no sé si habría alguna pregunta, si es posible realizarle alguna pregunta, observación. Bueno, de lo contrario ya estaríamos finalizando la clase y nos veríamos la próxima semana para ya entrar con mayor profundidad a este mundo de esta última etapa, que es la etapa de la ejecución contractual. Importante, porque aquí es donde se resuelve la controversia, porque aquí es donde vienen las responsabilidades de los funcionarios, porque de aquí es donde vienen las denuncias penales contra los funcionarios que intervienen en las contrataciones, las denuncias penales por colusión, negociación incompatible, falsedad genérica, etcétera, contra los funcionarios que se encargan de dar la conformidad o se han encargado de dar la conformidad. De aquí deviene los procedimientos administrativos sancionadores contra los empleados civiles, los funcionarios públicos. Además, que puede ir en forma paralela. Entonces, es importante que se conozca esta parte para evitar todo lo que cualquier persona quiere evitar, de estar en problemas, de estar en denuncia, de estar en el banco de los acusados, por aspectos, a veces por ignorancia. Por eso es importante que sepan estas particularidades, cuándo se puede corregir, cuándo no se puede corregir, si tengo que observarlo, no tengo que observarlo, si es obligación dar la conformidad, que no es obligación, plantearla por escrito. Si es que yo no estoy de acuerdo en dar la conformidad porque resulta que es un comité el encargado de dar la conformidad y de los 5 o 3 yo no estoy de acuerdo, yo plasmaré que no estoy de acuerdo y lo dejaré en constancia para que mañana más tarde ocurra un hecho, yo ya pueda tener un atenuante o un alegato de defensa para indicar que yo no estuve de acuerdo para dar la conformidad.
porque me di cuenta que faltaban los componentes, porque me di cuenta que faltaban los estabilizadores, porque me di cuenta que no funcionaba la cámara. Entonces yo no podía aceptar que se dé la conformidad a la entrega de las computadoras de la laptop. Entonces yo hago esa salvedad, la plasmo para que mañana en su oportunidad yo pueda tener un argumento de defensa. Entonces, hasta aquí, estimados colegas, la clase. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo sábado. Gracias, ESIEP, por la oportunidad y nos vemos hasta la próxima semana. Buen día, buen fin de semana, que todo le vaya bien. Hasta luego.